Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy al mapa de la conciencia de David Hawkins, del cual llevo ya unos cuantos capítulos. Hoy llegamos ya al nivel 200, que es el nivel del coraje. En estos días hemos estado viajando por la vergüenza, la culpa y el odio, de abajo arriba, la apatía, el miedo, el sufrimiento, la vibración del deseo, la ira y el orgullo. El canal, en los últimos meses, en este último mes en particular, se va centrando en tres áreas que estarán paradas dentro de tres conceptos, que son la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Dentro de ese paraguas hay tres podcasts que tienen que ver mucho y todo el tiempo con tres cosas, que son el yo cuántico, del que empecé hace unos días, el primer capítulo, que es el yo cuántico, un segundo capítulo que publiqué el día 12, que es continuación del yo cuántico, que se titula La mente del yo cuántico, cambia tu mente, cambia tu vida. La tercera área de acción, el tercer podcast, tiene que ver con el viaje del héroe, esa estructura que se puede dibujar en un círculo. La parte de arriba es el mundo ordinario, la de abajo el mundo especial, en dirección de las agujas del reloj, en el cual aparece el mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con un mentor, cruzando el umbral, pruebas, aliados y enemigos, acercamiento, la gran prueba, recompensa, el camino de vuelta, resurrección del héroe, regreso con el elixir. Todos esos capítulos, todos esos podcasts, esos tres, David Hawkins, el viaje del héroe y el yo cuántico, están íntimamente relacionados con muchos de los otros capítulos que hice acerca de la polaridad, que es la conciencia de la vibración. Todos amparados en esos tres conceptos: la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Así que hoy nos vamos a la mente lineal, como dice David Hawkins, que ya empieza a ver algo de verdad, que calibra de 200 a 500. Aquí vamos a ver muchas cosas. Vamos a viajar por el coraje, vamos a viajar por la neutralidad, por la voluntad, por la aceptación y por la razón. Muchas veces calibramos en varios niveles, no a la vez, pero en un mismo día sí en diferentes calibres. Podemos haber pasado por miedo, por vergüenza, podemos haber tenido coraje, voluntad, aceptación, razón, mil cosas. Estos audios están creados con el único fin de ayudarnos y ayudarme a poder revisar sin ese sentimiento de culpa ni de vergüenza, a entender la ira que podemos tener. Sabéis que tenía sorpresa el tema de la ira. En ese camino que todos queremos realizar y realizamos, levantándonos, cayéndonos, dudas, de repente no dudas. El yo cuántico, la mecánica cuántica, el dejar de ser tú, que es de Joe Dispenza, nos ayuda mucho a entender y poner en práctica cosas. Yo interpreto estas tres líneas de trabajo que me gustan muchísimo, junto con otros autores, como ya veis en el canal hay muchos autores. Antonio Blay, del que hice hace mucho tiempo unos cuantos, es que hay muchos. Anthony de Melo, que me fascina. Krishnamurti, que me fascina. Algunos textos de Yogananda. Algunos textos del maestro de Yogananda, la ciencia sagrada. Hay de todo. Coger lo que queráis y lo que no queráis, no cogerlo. Está hecho con cariño, con amor. Yo también es un ejercicio de algo para mí. Me sirve mucho en mi vida. Llevo con él ya 2 años y medio y voy a seguir porque quiero y me pregunto. Habéis oído últimamente esa frase mantra, yo soy un sinvergüenza. Es importante entender esa frase. Esa frase tiene mucho más de lo que parece, además de la risa. Tiene que ver con que tenemos el derecho de no preguntar a la hora de leer, de poner en práctica
lo que queramos, cambiarlo, sincretizarlo, es decir, mezclarlo, lo que tú quieras. Aquí no hay ninguna técnica perfecta. Aquí lo único que sabemos que es cierto, yo por lo menos sé que es cierto, es el hecho de que la conciencia de mi vibración, y cuando no hay conciencia de la vibración, emite una energía, una serie de ondas que me entrega diariamente lo mismo que yo estoy emitiendo. No tengo ninguna duda de eso y por eso el canal ha tomado esta línea de trabajo. Todo el tiempo. En los niveles de conciencia más bajos, el ego domina la vida basada principalmente en las técnicas y emociones de supervivencia animal, las cuales están alineados con el placer. El placer, la depredación y el ganar. Fijaros, placer, depredación y ganar. De estas tres hay dos que nos son súper familiares porque no somos una sociedad que se ha hecho hedonista. No está mal el hedonismo, no está mal el ganar. Nadie dice que esté mal, pero como dice Paracelso, el veneno está en la dosis. Vivimos en una sociedad de placer todo el tiempo y de ganar, nos cuenta ganar. Depredación también, industrial, climática, de la naturaleza. Como la conciencia evolucionó con el tiempo, algunas especies animales, así como partes de la humanidad, se elevaron al nivel de conciencia 200, que es una mente lineal, que es la marca más importante y anuncia la confianza con el poder en el lugar de la fuerza. En la conciencia humana, esa transición refleja la influencia cada vez mayor de la energía espiritual, que es transformadora. Llamarla como queráis, la podéis llamar energía cuántica, me da lo mismo. No hablo de monjes, ni de monasterios, ni de no comer carne, ni de no tener sexo. Yo no hablo nada de eso. No me interesa. Así, en los extremos no me interesa. Su influencia va acompañada de progresiva conciencia y capacidad de respuesta a la energía del amor. Y como resultado, comportamientos, emociones y pensamientos cada vez más benignos. La energía del amor también está en consonancia con la conciencia progresiva de la verdad y la realidad subyacente de la existencia y la creación, que emerge como evolución tanto física como espiritual, cuántica. Si bien lo físico y la naturaleza representan la evolución en sus expresiones lineales, la energía espiritual, cuántica, así como la energía básica de la vida misma. Yo digo cuántica porque el término espiritual está tan degradado ya, nosotros estamos tan deformados en los conceptos que manejamos, que está gastadita. Sobre todo cuando está amparada dentro de instituciones religiosas, meditativas, gnósticas, me da lo mismo. Así como la energía básica de la vida misma. No es lineal y muestra el contraste entre la forma y la esencia. La capacidad de distinguir entre estos opuestos o conceptos opuestos emerge como la consciencia espiritual y la capacidad de reconocer la realidad espiritual como verdad. De nuevo, la palabra verdad tiene ciertas complejidades, porque en el mundo material, animal, del placer, del ganar y del depredar, se utiliza el marketing, la propaganda, que es la variedad antigua en nombre. El eufemismo de hoy es PR, relaciones públicas, que utilizan los gobiernos, las grandes empresas de Internet, todas las redes sociales, para contar cada uno su verdad y tapar. La capacidad de supervivencia se ve facilitada por la inteligencia, que es la calidad de la vida que la conciencia es capaz de comprender primero en el dominio lineal y a medida que avanza es capaz de comprender los principios abstractos. En los homínidos, el progreso evolutivo de esta capacidad fue posible gracias al surgimiento del cerebro anterior, que llegó a ser dominante en la evolución de los bípedos. Esta emergente inteligencia mental de la cognición fue primeramente utilizada por debajo del nivel de conciencia 200 al servicio de los instintos animales de supervivencia, agresión y dominación. Por lo tanto, subordinado a la linealidad limitada de la forma. Conforme la conciencia evolucionó por encima del nivel 200, la energía de la vida y la conciencia se alinea progresivamente con la realidad no lineal del amor, la benevolencia y la búsqueda de la verdad espiritual o cuántica, me da lo mismo. Es solamente en el nivel 200 que el valor intrínseco de los otros se convierte en una realidad. La capacidad para reconocer y comprender la verdad
es concordante con los niveles de conciencia que no solo se reflejan en la evolución de la anatomía del cerebro, sino más bien, o más importante aún, también por los cambios en la fisiología del cerebro humano y sus patrones prevalecientes de procesamiento de la información. Estos, a su vez, dependen de lo que va por debajo, los campos de energía espiritual invisibles. En humanos, cambios fundamentales y profundos se producen en la fisiología del cerebro y los patrones de procesamiento de la información a nivel de conciencia 200. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Por debajo de 200 no hay verdad. ¿Y qué ocurre? El hemisferio izquierdo del cerebro, en las personas diestras, es dominante en el procesamiento de la información, el hemisferio derecho del cerebro en personas zurdas. Las entradas son directamente procesadas a través de los centros reflejos tálamo, a los centros emocional instintivo, la amígdala, a través de una vía rápida y solo retrasada por la corteza prefrontal a través de una vía más lenta. Por lo tanto, la respuesta emocional se produce antes que la inteligencia y la cognición tengan oportunidad de modificar la respuesta. Por debajo del 200. La memoria de un evento se almacena en la región del hipocampo del cerebro como aprendizaje y para recuerdo, es decir, pasado. Este proceso del hemisferio izquierdo del cerebro es similar, o derecho, según si seas diestro o zurdo, es similar a la función del cerebro de los animales dirigida hacia la supervivencia personal y así en humanos sirve al ego. Desde esta orientación, los otros, incluyendo a la familia, miembros tribales, grupos, se ven sobre todo como objetos o medios para la supervivencia personal. También es de gran importancia que la información suministrada por la entrada tardía de la inteligencia de la corteza prefrontal no solamente es más lenta en llegar al centro de respuesta, sino que cuando lo hace se ha convertido en subordinada de la previamente provocada respuesta emocional. Así, el intento se convierte primeramente en un instrumento del instinto animal y de objetivos egoístas. Las respuestas posteriores son, por tanto, primitivas, orientadas a la supervivencia y se encaminan a los patrones de lucha o huida con sus consecuencias neurohormonales, como la liberación de cortisona o adrenalina, que por turnos estresan la fisiología de acupuntura y del sistema inmunológico. Este sistema de respuesta del hemisferio izquierdo, centrado en sí mismo, es acompañado por el debilitamiento transitorio de la musculatura del cuerpo, de una respuesta negativa a debilidad muscular. El sistema de energía del cuerpo, sin embargo, rápidamente se recupera y restaura el balance de la acupuntura para que el sistema global de energía sea de nuevo poseído por el siguiente ciclo del estímulo-respuesta. Los patrones de reacción al estrés los describió perfectamente Hans Selye en 1956 y en 1974 de la siguiente manera. 1. Reacción de alarma. Patrones de reacción del estrés. 1. Reacción de alarma. 2. Etapas de la resistencia. 3. Fase de agotamiento y deterioro fisiológico. El dominio del hemisferio cerebral izquierdo se refleja también en la limitada o incluso inexistente conciencia espiritual desde la que es programada por la supervivencia animal. Los recuerdos de esta secuencia de eventos se almacenan en la región del cerebro del hipocampo, por lo que su posterior recuperación volverá a despertar la memoria de la secuencia, ya que fue contextualizada por los objetivos primitivos de supervivencia del ego y sus técnicas. Los recuerdos son, por tanto, negativamente emocionalizados y almacenados, junto con el miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento o el placer por ganar. Esto es el nivel por debajo de 200, sus características. Vamos a ver ahora qué ocurre por encima del nivel de conciencia 200. Sabéis que el tema de hoy es el coraje, pero está bien hacer una revisión porque ya no estamos en los 200, sino que empezamos en los 200. Hemos revisado los de abajo, conociendo ahora en este resumen qué ocurre debajo de los 200, qué ocurre por encima de los 200, que empieza con el coraje. El hemisferio derecho del cerebro de las personas diestras, el hemisferio izquierdo de los zurdos, se vuelve dominante por encima del nivel de conciencia 200. Las entradas son por la vía rápida a través del centro de respuesta de la corteza prefrontal y en consecuencia del centro emocional.
La percepción es, por tanto, modificada por la inteligencia y el sentido general de los acontecimientos. Es contextualizado de acuerdo con el nivel predominante de conciencia. En general, el recuerdo de una situación es más benigno de lo que habría sido recordado por una respuesta estrictamente del hemisferio izquierdo o del derecho, según si sois diestros o zurdos. Con el hemisferio derecho, el cerebro espiritualizado procesa la fisiología, la respuesta neurohormonal es anabólica, libera endorfinas y equilibra el sistema de acupuntura. También hay liberación de oxitocina y vasopresina a la amígdala, centro emocional, que se relaciona con el instinto maternal, la conducta paterna, la unión de la pareja y la capacidad social a través del cerebro social. Al mismo tiempo, la respuesta muscular es fuerte y positiva. La propensión para procesar información a través de las vías más saludables está influida por la formación de los primeros años de la vida y la exposición a la música, por ejemplo, alguna música clásica, al concepto de estética, al concepto de espiritualidad, todos los cuales afectan a los patrones neuronales y conexiones. Esto hay que entenderlo bien, con mesura, porque todo lo que sea institucionalizar, afiliación religiosa, pues mira que te diga, pues a una secta no, al Opus tampoco, a los periquitos tampoco, a la ceguera tampoco, a la ceguera nunca, ¿no? Por eso hay que añadir la frase, yo soy un desvergonzado. La investigación del cerebro demuestra que el hemisferio no dominante del cerebro es estimulado por temas como el arte, estar en contacto con la naturaleza, la música, obviamente no toda la música, el concepto de espiritualidad, el criterio de espiritualidad, la mística, conceptos de belleza, lo que aumenta el altruismo, la calma interior y mayores niveles de conciencia. Claro, entenderlo bien, porque hay muchos estetas y estetas intelectualoides que son tan estetas que da un poco de grima. Todo esto bien entendido, siendo lo que sea el bien entendido, cada uno con lo suyo. En el momento que sintáis bondad, pues vais a saber que estáis en el camino. Lo otro es poder de conocimiento y de imponer un concepto estético a unos sobre otros. Uno puede ver un polo y decir que es una soberana castaña, todo su derecho, y otro ver una cosa orgásmica. Ya, cada uno. Hay investigaciones hechas durante mucho tiempo y sobre todo en la actualidad, con monjes budistas que demuestran que la neuroplasticidad del cerebro y los cambios en la filosofía del mismo se producen como consecuencia de la meditación. Totalmente de acuerdo con esto. También, como digo muchas veces, la meditación sirve sí o no, la psilocibina sirve sí o no, la respiración holotrópica sirve sí o no. El secreto para mí está en la cotidianidad de entender estas cosas, entenderlas y procesarlas y transmutarlas, trascenderlas. Como decía el otro día, con el yo cuántico. Estamos en los niveles por encima de 200. Estas son las características de los niveles por encima de 200. Estas diferencias importantes y significativas se pueden resumir en forma de gráfico. De alguna manera, representado como verdad-falsedad, es una manera muy dualista, blanco-negro, y sabemos, como hemos hecho y he contado muchas veces en este canal, que nosotros tratamos de entender la no dualidad. En los polos me salgo del polo, pero le doy el derecho al polo. Sé que el polo, ese polo, el que sea, tiene derecho a existir. Yo lo que hago es me salgo de ese polo, no le doy potencia, no le doy mi energía, pero tiene todo el derecho a existir. Por ejemplo, en la mente inferior, por debajo de 200, se produce una entrada que va al tálamo, del tálamo va al córtex, del córtex de manera rápida va a la amígdala, que luego va la amígdala se relaciona con la emoción, el hipocampo con la memoria. Y es lento y lento. En una mente superior, por encima de 200, la entrada se produce rápida, va al cerebro etérico, al córtex cerebral, al tálamo, luego se produce de una manera muy rápida en la amígdala, las tres, el cerebro etérico, el córtex cerebral y el tálamo, va a la amígdala, que es la emoción, y luego al hipocampo, que es memoria. Entonces, podemos encontrarnos con lo siguiente.
en la función y fisiología del cerebro. Por debajo de 200 nos encontramos dominio del hemisferio izquierdo del cerebro, o del derecho si eres diestro o zurdo. Es lineal, te provoca estrés, adrenalina, lucha, huida, alarma, resistencia, agotamiento. Glóbulos blancos e inmunidad se ven afectados. Estrés del timo, perturba el meridiano de acupuntura, enfermedad de respuesta negativa del músculo. Camino a las emociones el doble de rápido que a través de la corteza prefrontal a las emociones, pupilas dilatadas. Por encima de 200, dominio del hemisferio derecho o del izquierdo según, no lineal, paz, endorfinas, emociones positivas, apoyo del timo, glóbulos blancos en positivo, inmunidad en positivo. Cosa contraria por debajo de 200, curación, sistema de balanceado, respuesta positiva del músculo, camino de las emociones más lento que la corteza prefrontal y etérica, pupilas contraídas. ¿Qué cambios mentales podemos experimentar o sentir en el nivel de conciencia 200? Los niveles de conciencia se orientan a campos de energía calibrables, en el trabajo de David Hawkins, que en la dinámica no lineal se denominan campos atractores. Estos dominan un determinado nivel energético del campo concordante asociado a un determinado nivel de conciencia e influye también en el nivel de inteligencia, que no es una inteligencia única, hay muchas inteligencias. Los campos atractores, por ejemplo Goleman lo cuenta, los campos atractores están alineados principalmente con la supervivencia denominada mente inferior y calibra al nivel 155. Concierne a la supervivencia física, el placer emocional y la ganancia personal. Se muestra como esencialmente alineado con el interés propio. Como la conciencia sigue evolucionando, se vuelve cada vez más consciente de la importancia de los demás y con una mayor capacidad de discernimiento, con el tiempo se llega al nivel de 275, denominado mente superior, que es capaz de tratar con abstracciones no lineales y la esencia. Por tanto, es más perceptiva de los principios y las cualidades sutiles de la esencia. En cuanto a las actitudes, nos encontramos con lo siguiente. Estas reflejan el grado en que la percepción, la emoción, la mentalidad y la racionalidad son influenciados en los diferentes niveles de conciencia. El mundo es experimentado y visto de una manera muy diferente desde la mente superior a nivel de la conciencia 275, en contraste con la mente inferior en el nivel 155. Se ven las cosas de otra manera. Esos niveles influyen profundamente en todos los aspectos de la vida. El grado de diferenciación es casi equivalente a la descripción de dos civilizaciones distintas, contrastando civilizaciones con diferentes niveles de calidad de las relaciones interpersonales, placer, felicidad en la vida, éxito mundano, filosofía política y, lo más importante, el nivel de conciencia espiritual, cuántico y de orientación. Pero bueno, por poner un ejemplo extremo, pues una civilización que haga sacrificios humanos, cosas que existían antes, y otra que no. Básico para que entendamos. Como es evidente, la mente inferior se centra en los detalles lineales de una situación y los ve en términos del interés propio. Mente inferior, 200 para abajo, 155 para abajo. Por el contrario, la mente superior, a partir de 275, incluye el contexto general y es consciente del significado abstracto no lineal, incluyendo el significado espiritual. Esto sería, empezamos a tener conciencia de nuestra vibración. En el 155 hacia abajo no tenemos conciencia de nuestra vibración. Para ponerlo esto, enlazarlo con lo que he contado al principio. Esos 3 podcasts con los que estoy trabajando. El mapa de la conciencia, el yo cuántico y el camino del héroe. ¿Amparado dónde? En la conciencia de vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Por ejemplo, en cuanto a las actitudes, mente-actitudes, la mente inferior, 155 hacia abajo, es acumuladora, adquiere, recuerda, mantiene, piensa, denota, tiempo igual a restricción, enfoque en presente, pasado, culpabilidad, gobernado por la emoción deseo, descuidado, contenido en detalles, concreto, literal, limitado, concreto, literal, como hemos leído muchas veces en la Biblia, en textos sagrados, por ejemplo, atentos a eso, limitado, personal, forma, centrado en lo específico, ejemplos exclusivos, es pasiva-agresiva, recuerda hechos, planifica, define, particulariza, es pedestre,
En fin, busca placer y satisfacción. En la mente superior, a partir de 2,75, hay crecimiento, saborea, refleja, evoluciona, procesa, infiere, tiempo igual a oportunidad. El otro era tiempo igual a restricción. Enfoque en presente, futuro, asume cuántico, asume la responsabilidad, gobernado por la razón, inspiración, disciplinado. Disciplinado, hay que entender la palabra bien, perfectamente. Cuidado con eso, de nuevo. Contenido más campo, abstracto, imaginativo, ilimitado, impersonal, encuentra significado, le gustan las generalidades con matices, clasifica clases, protege, contextualiza, crea, esencia, significado, es trascendente, inspiración, intención, ético, principios, desarrollo intelectual, realización del potencial. Por dar más detalles, la mente inferior es impaciente, demanda, deseo, desilusión, tensión, control, uso utilitario de todo, literal, ego autodirigido, supervivencia personal y familiar, constrictivo, explotar, usar, impresionable, ingenuo, culpable, pesimista, excesivo, explota la vida, es cruel, insensible, particulariza, tasa, infantil, crítico y condenando. En el superior, 2,75, es tolerante, prefiere, valor, calma deliberada, entrega, dejarse ir, ve potencial, intuitivo, ego más otra orientación, supervivencia de otros, expansivo, persevera, refuerza. Acepta el perdón, es optimista, es moderado, usa la inteligencia, el poder personal, pero aplicado a uno, no en detrimento de los demás, sirve la vida, conoce el concepto de misericordia, sensible, contextualiza, abierto, infinito, germina, empatiza, elige, acepta, da la cara, olvida. Pero hay más todavía. La mente inferior es reservada, es cínica, es sospechosa, es egoísta, es roñoso, es calculador, es quijotesco, molesto, carente de abundancia, insiste, excesivo, grosero, extremista, le encanta la avaricia, vive en la avaricia, se da prisa por todo. Lujuria, deprecia, degrada, sexista, atrofiado, oportunista, complaciente, prevarica, sombrío y pesado. La mente superior 2,75 es amigable y caritativa, optimista, esperanzada, confiable, considerada, generosa, planificadora, estable, fácil de complacer, adecuado a las necesidades, equilibrado, cortés, amable, comprometido. El dinero no lo es todo. Deseo, abundancia, aprecia, complementa, es humanitarista, progresivo, concernido con otros y el mundo. El plan de vida le encaja. Autosuperación, sutil, honesto, veraz, aprecio, respeto, sentido del humor, alegre. Mil cosas. Por poneros algunos ejemplos de características que todos tenemos. Por ejemplo, ser una persona disponible, calibra 2,65, equilibrada 305, benigno 225, calmado 250. Estos son simplemente detalles. Confiable 250, despreocupado 210. Fijaros que el terreno superior empieza en 275. Equitativo 365, ético 305, justo 305, fiel 365, con lo que significa ser fiel. Flexible 245, no calibra muy alto todavía. Amigable 280, contento 335, feliz 395, saludable 360. Útil, por ejemplo, 220, amable 220, idealista 295, ordenado, este es interesante, 300, confiable 290, racional 405, muy alto, sensible 240. Fijaros que hay muchas cosas que consideramos como muy buenas, pero todavía no están en el calibre de lo excepcional. Por ejemplo, tolerante 245, no llega a 275. Cariñoso 205.
un poquito por encima del 200. Fijaros qué básico, ¿no? En fin, aquí tenéis una pequeña introducción de el mapa de la consciencia a partir de 200, y que es lo que vamos a empezar ahora. Es un resumen de lo anterior, un abrir de boca de lo que viene, y entonces vamos a empezar hoy con el 200, que es el coraje. Estamos en una mente lineal. En el nivel del coraje, la energía cuántica, espiritual, altera profundamente la experiencia de sí mismo y los demás, por lo que es el nivel de la aparición del poder interior. Esta es la zona de exploración, el comienzo del viaje, si queréis, del que he hablado tanto, el camino del héroe. Es la zona de exploración, de realización, de fortaleza y de determinación. En los niveles inferiores el mundo es visto como sin esperanza, triste, espantoso, tentador o frustrante. Pero al nivel del coraje la vida es vista como emocionante, desafiante y estimulante. El coraje implica la voluntad de probar cosas nuevas y hacer frente a las vicisitudes de la vida. En este nivel otorgado de poder, uno es capaz de hacer frente y manejar eficazmente las oportunidades de la vida. En el nivel 200, por ejemplo, hay energía para aprender nuevas habilidades en el trabajo y el crecimiento, y la educación son metas alcanzables. Hay capacidad para hacer frente a los miedos o defectos de carácter y crecer a pesar de ellos. Y la ansiedad no paraliza el esfuerzo como lo hacen las etapas inferiores de la evolución. Los obstáculos que derrotan a las personas de nivel de conciencia por debajo de 200 actúan como estimulantes para quienes han evolucionado al primer nivel de verdadero poder. Sí, está bien aprender. Aprender de muchas cosas. A escribir, a leer. Básico. Y luego, después de aprender a escribir y a leer, viene el comprender. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué me están contando? ¿Cómo me lo están contando? ¿De dónde viene esto? ¿Quién representa este texto que cuenta? Sí, amigos, ahí empieza la aventura. Y yo dije el otro día, da igual que no sepamos. Claro que da igual en algunas cosas. Eso no quiere decir que no aprendamos. El ser humano, cuando aprende a leer y a escribir, desarrolla unas cualidades que tiene innatas, que ha nacido para ellas. Pues eso no quiere decir que la persona que no sepa leer y escribir no sepa funcionar en un contexto que él esté. Por ejemplo, si vive en el campo, trabaja en el campo. Cuidadito, cuidadito, porque a lo mejor en esas situaciones nosotros los listos no aguantamos ni un mes. Las personas en este nivel retornan al mundo tanta energía como la que sacan de él. En los niveles inferiores, las poblaciones, así como las personas, drenan energía, chupan energía de otros individuos y la sociedad, sin reciprocidad, porque del intercambio resulta una retroalimentación positiva. La autorrecompensa y la autoestima se vuelven progresivamente autorreforzadas. Aquí es donde comienza la productividad. Atravesar el nivel 200 es el paso más crítico en la evolución de la conciencia humana y su cualidad concordante tanto en la vida interior como exterior. El desarrollo de la capacidad de orientarse a la reconocida verdad en lugar de obtener beneficios personales separada claramente de la verdad de la falsedad. Es decir, explotación de los otros. Y vivimos en la explotación de los otros, que lo sepáis. La lección decisiva de dar este paso es la de aceptar la responsabilidad y ser responsable de las propias decisiones o acciones. Esto también indica un cambio desde el ser dominado por las emociones primitivas, que se atenúa por inteligencia y validez verificable, a serlo por la emotividad egoístas, que se traducen en falacias y racionalidad distorsionada. Así, el valor representa la conquista del miedo a la pérdida de lo obtenido, así como su reemplazo por más recompensas a lo largo del camino de la verdad. En el nivel 200 hay una aceptación intuitiva de la verdad de rendir cuentas como ser cuántico o espiritual y en la realidad social. Esto va acompañado por el surgimiento de la conciencia de la responsabilidad por el destino de su alma. Tú eres el responsable de tus asuntos. Yo soy el responsable de cómo respondo y cómo no respondo. No es muy malo, este me trata muy mal, pero tú, bueno, pues no le hagas caso. Y bueno, complicado a veces, Muchas. Y no solo por el cuerpo y la satisfacción del ego.
Es decir, no está buscando el placer todo el tiempo. La verdad es ahora vista como un aliado en lugar de un enemigo. La orientación con la verdad en lugar del beneficio trae fuerza, autoestima y verdadera investidura de poder. Y no incremento del ego. La frase de ¿qué gana un hombre que gana ¿qué gana un hombre que ganar el mundo pero pierde su alma? Ahora se convierte en un axioma que guía las decisiones y las elecciones de las opciones. El valor trae confianza interna y una mayor sensación de poder personal, ya que no depende de factores externos o resultados. Esto lo explica Patanjali hace un montón de años. Sí, hemos evolucionado a través de la meditación, del yoga, pero empezamos a tener poderes personales y nos da por usarlos, ahí somos unas máquinas. Pues esto es soberbia, orgullo. Te toca volver a la casilla 1 como el parchís. Elegir la integridad y la autohonestidad es autogratificante y reforzante. Hay un mayor sentido de libertad interior debido al alivio de la culpa y el miedo que sutilmente acompaña a todas las violaciones de la verdad, porque en el nivel inconsciente el espíritu sabe cuando el ego está mintiendo y violando premisas que operan fuera de la conciencia consciente. Esto emana de un arquetipo en el inconsciente colectivo, según lo describe Carl Jung. La acumulación de deuda espiritual inconsciente, esto es gente que llama karma, progresivamente baja el nivel calibrado de conciencia de aquellos que violan la verdad. Es decir, la inconsciencia de nuestra vibración. ¿Y nosotros nos vamos a dónde? Sería como decir, la inconsciencia que siempre hemos tenido de nuestra vibración, de mi vibración, calibra por debajo de 200. Cuando empezamos a descubrir la conciencia de mi vibración, estamos subiendo por encima de 200. Podemos visitar aquí incluso expresiones sociales. La preocupación por los demás y la capacidad de responsabilidad social surgen por encima del nivel de 200. Que el 78% de la población, él da un número mundial, tenga menos nivel de conciencia que 200, o sea, básicamente casi todos, explica por qué el mundo es como es, con su interminable conflicto, guerra, pobreza, delincuencia, abusos, deterioro. La investigación de David Hawkins indica que la fuente de estos problemas es endógena y no exógena. Es decir, no es externa. Eso es lo que se llama la responsabilidad de cada uno. Cómo estamos pensando y ejecutando nuestra vida. La autohonestidad alivia las emociones negativas de los campos de energía más bajos. La ansiedad, el miedo, la inseguridad y la culpa disminuyen al igual que la frustración, el resentimiento y la ira. Las emociones negativas son ahora no deseadas y desagradables tanto en uno mismo como en los demás. El argumento, el conflicto y la discordia ya no son atractivas porque han perdido su inflación del ego. A ver, el argumento, el conflicto y la discordia. ¿Cuánto tiempo podemos pasar ante una cosa? Esto nos ha pasado a todos el año pasado, con un tema que no estoy de acuerdo, que me molesta. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, pero tú sale y dale, porque están, ya vale, que está bien. A mí me gusta que mis amigos me escuchen cuando tengo que sacarme algo, me encanta, mis amigos, mis familiares. Pero hay un momento que hay que parar. Cuando ya llegas a la conclusión de lo que tienes que hacer y de lo que vas a hacer, hay que parar. Y no solamente parar, abandonar cualquier sentimiento de animadversión hacia la otra persona o otras personas que no te ha gustado lo que han hecho o lo que sea. Abandonarlo. Está en su derecho de hacer lo que le cante el pepino. Y tú en tu derecho de decir, por ejemplo, no. Y se acaba. Y cuando dices no, te vas. Y cuando te has ido, no vuelves a darle más atención, y digo atención, a ese tema o a esa persona que te estaba en este caso tocando en los cojoncitos. Yo sé que es difícil, todos pasamos por ahí y pasaremos por ahí, pero ese es el secreto. Y es importante que lo entendamos y lo pongamos en práctica lo antes posible. Las dificultades transitorias de las realidades sociales son aspectos aceptados de la vida humana
en lugar de ser vistos como insultos personales. Hay una aversión progresiva por la violencia y la teatralidad de la política y el extremismo ideológico y la comodidad de la calma interna homeostasis es preferida a la emoción de la adrenalina. Con la madurez se desarrolla un sentido del humor que sustituye a los ataques hostiles y arrebatados. La paz y la tranquilidad, que parecían aburridas para reducir los niveles de conciencia, son ahora preferidas, como son los periodos de calma durante los que pensar y contemplar. La reflexión ahora es más importante que la reactividad emocionalizada. Los deseos son menos exigentes y la cualidad de la paciencia sustituye la impulsividad y la intolerancia por el retraso de la gratificación. En el nivel 200, la vida se hace más deliberada y disminuye la impulsividad. La felicidad personal se convierte en una meta alcanzable y la gratitud sustituye el resentimiento, la autocompasión y el culpabilizar a otros. La experiencia subjetiva del mundo cambia para mejor y la gente parece más amable y hospitalaria. El glamour de ser especial se desvanece como atractivo y los excesos se sustituyen por el equilibrio. El valor lleva a la exploración y autodesarrollo y facilita el crecimiento personal y la evolución de la conciencia. La clave fundamental para fluir la fuerza del valor es la aceptación de la responsabilidad personal y ser responsable. Este paso importante requiere la renuncia a la dualidad falaz víctima-depredador que socava la integridad social a través de culpas y excusas basadas en falacias relativistas, teorías dualistas, morales y sociales y teorías por las cuales una causa externa o condición social sustituye a la integridad personal autónoma y a la autohonestidad. Por tanto, el valor también incluye elevarse por encima de la identificación con las racionalizaciones que caracterizan a los sistemas de creencias sociales que calibran por debajo de 200 y se apoyan en presunciones de culpabilidad y excusas, por ejemplo, la religión, por ejemplo, la economía, por ejemplo, la política, todas, algunas más que menos, pero son sátrapas. Como veréis, el nivel 200, que es el del coraje, comienzo, tiende a autorreforzar el equilibrio interno que acerca la integridad al buen funcionamiento de las cosas, a la homeostasis, te ayuda a mantener el rumbo, a ser estable, a conocer la compasión, a conocerte mejor. En fin, queridos amigos, hasta aquí este capítulo que tiene que ver con el coraje. El próximo capítulo tiene que ver con la neutralidad, todo a su tiempo. Cada día, pasito a pasito, encontrándonos, queriéndonos, de verdad, de una manera sana. Y si hay que salir, se sale, de todo. Círculos de amigos, de lo que os dé la gana. Por eso entramos en libertad y salimos en libertad. Un abrazo bien grande, hasta mañana.